Cambalache, porque primero dijeron que iba a ser feriado, después dijeron que por las elecciones y luego dijeron que empieza la segunda fase y bueno, vamos a comenzar con buen pie la segunda fase, a pesar de que todavía no hemos dado el examen de la primera. El tema para comenzar la segunda fase es endocrinología. Y bueno, es un tema que tiene base porque ustedes este semestre también están llevando como tal endocrino en medicina, entonces tal vez solo va a servir como un repasito, o para los chicos que recién van a llevar endocrino, pues una idea, ¿sí? Dentro de los temas que vamos a abordar, el primer tema, que es siempre la estrella de endocrinología, es la diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de diabetes mellitus, dentro de los exámenes laboratoriales, el perfil glicémico pues es el centro del diagnóstico, ¿no? Para diagnosticar diabetes, el perfil glicémico es la base, es el primer paso. ¿Y en qué consiste el perfil glicémico? En la toma de glicemia en ayunas, en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la hemoglobina glicosilada y en la glicemia a la sangre. Entonces, estos 4 exámenes se pueden tomar de forma independiente, como se pueden tomar también de forma conjunta, buscando pues el diagnóstico de diabetes, principalmente la diabetes tipo 2. Así que vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Primero, la glicemia postprandial, esta, ¿ok? La prueba de tolerancia oral a la glucosa. Dentro de las 4 pruebas que yo les he comentado hace un momento, esta es la que tiene más relevancia. Se le conoce como mejor rendimiento. Es decir, que sus resultados son mucho más sensibles y específicos para el diagnóstico de la diabetes. Si ustedes tienen el menú de esas 4 pruebas, glicemia al azar, hemoglobina glicosilada, prueba de tolerancia oral a la glucosa y la glicemia en ayunas, pues la que podrían escoger sería la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esa es la número 1. Sin embargo, hay algunos detalles que tenemos que cuidar para que esta prueba sea sensible y sea específica, cumpla con ese rendimiento absoluto. Y es cómo tomar la prueba. Entonces, ¿qué consideraciones debemos de darle al paciente? La primera es que cuando tomemos esta prueba, el paciente tiene que haber hecho su vida normal 3 días antes. ¿A qué me refiero? Que no me haga dieta 3 días antes, que no se ponga a consumir solo verduritas, solo agüita, la dieta del girasol, nada. Que haga su vida normal, o sea, que consuma los carbohidratos que consume normalmente, al menos por 3 días. ¿Listo? Entonces, esto no, si se lleva de esta manera, no va a haber ninguna variación en el resultado. Si es que hay supresión de carbohidratos días previos, sí puede haber alguna variación en los resultados. Punto número 2, la forma en la que se lleva esta prueba a cabo. La prueba de tolerancia oral a la glucosa es con glucosa anhidra, ¿ok? O sea, el paciente va al laboratorio, le toman una muestrita de sangre en ayunas, va primero en ayunas, 8 horas de ayuno. Llega, le toman la muestra en ayunas y luego le van a pedir que compre en la farmacia un sobrecito de glucosa anhidra. ¿Cuánto es de ese sobrecito? 75 gramos de glucosa anhidra. Entonces son 75 gramos que viene ya preparado en el sobrecito y eso entregamos al laboratorio. El laboratorio en una tacita de agua tibia va a vertir la glucosa anhidra y normalmente le ponen un poco de limón. ¿Saben por qué? Porque 75 gramos de glucosa anhidra es bien dulce, pero bien dulce. Entonces las personas que tienen las papilas gustativas más sensibles terminan hasta vomitando, de verdad. Entonces, por esa razón es que normalmente tratan de sopesarlo con acidez, porque la acidez no va a afectar en absoluto. Y le exprimen ahí un par de limones, a veces les piden que los pacientes lleven los limones, otras veces el laboratorio los tiene. La cuestión es que te brindan una limonada dulce. No tan dulce si fuera agua y azúcar, pero dulce al fin y al cabo. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque antiguamente se consideraba que los 75
5 gramos, la tolerancia a la glucosa estaba en cualquier elemento dulce. O sea, antes les decían en el laboratorio, cómprate 2 sublimes y una Coca-Cola. Y te comes los 2 sublimes y una Coca-Cola. Pero ¿saben cuál es el problema? Que eso no está estandarizado, que realmente los 2 sublimes y la Coca-Cola no tienen 75 gramos de glucosa anhídrica. Y tienen lípidos y otros elementos que sí pueden alterar el resultado. Por eso actualmente los laboratorios estandarizados ya solicitan la glucosa anhídrica. Si ustedes ven que en un laboratorio te siguen pidiendo tus sublimes y tu Coca-Cola, huye. Ese resultado no es confiable, para nada. ¿Listo? O si no, tú llevas tu sobrecito y le dices, mejor con esto. ¿Ok? Listo. Entonces, de esta manera se toma la segunda muestra. Tomas primero este preparado y pasadas las 2 horas, pues te toman la segunda muestra. Y aquí el resultado esperado es que tengas, frente a esa exposición significativa de azúcar, pues menos de 140 de glucosa. Si tienes menos de 140 de glucosa, estamos en un perfil adecuado. Si es entre 140 hasta 199, pues estamos rondando la prediabetes, ¿no es cierto? Y de 200 a más la diabetes. Pero todavía no nos ahondemos en valores de prediabetes o diabetes. Hay un cuadrito bien chévere que nos lo va a demostrar. Listo. Segunda prueba. Ok. Si no tengo esta opción, si esta opción representa un problema, tal vez el paciente no tiene 2 horas para estar sentado, porque ojo, mientras pasan las 2 horas yo tengo que estar sentado. No puedo irme a pasear por el mall, no puedo salir y entrar, ir y volver, no, porque la actividad física también afecta a esta prueba. ¿Listo? Entonces, si es que no tengo la accesibilidad por A o B motivo a esta prueba, la segunda prueba en orden de mérito, de importancia, de sensibilidad y especificidad sería la hemoglobina glicosilada. ¿Listo? La hemoglobina glicosilada también es una prueba relevante de peso que es altamente reproducible para el diagnóstico de diabetes. ¿Y en qué consiste, de qué se trata? Básicamente es que el exceso de azúcar en la sangre es pegajosa. O sea, el azúcar es como los toffees. Cuando te comes un toffee no se pega a todos tus dientes. Y si estás con brackets, peor. Yo cometí ese error cuando era chiquita, escolar. Con brackets me comí un toffee y se salió la mitad de mi bracket. Así es la glucosa, ¿ok? Entonces la glucosa se pega a las proteínas, pero durísimo. Y dentro de las proteínas significativas está la hemoglobina. Entonces se pega la hemoglobina y la glica, o sea, la unión de la glucosa a una proteína es la glicación. Y esta glicación me representa el exceso, ¿no? Cuando hay exceso es lo que se va a unir y va a durar el tiempo que viva los hematíes. Entonces, ¿cuánto tiempo vive un hematía en promedio? Unos 3 meses, ¿no es cierto? En promedio. Entonces, por esa razón es que el resultado de la hemoglobina glicosilada es de los últimos 3 meses. O sea, el resultado que yo obtengo, que es en porcentaje, lo normal es menos de 5.7%, es cómo se ha encontrado la glucosa de este paciente en los últimos 3 meses. Entonces, aquí hay cosas interesantes comparándolo con la prueba oral de tolerancia a la glucosa, porque en el caso de la prueba oral de la tolerancia a la glucosa, ¿se acuerdan que les mencioné que el consumo de carbohidratos previos sí afectaba el resultado, verdad? En el caso de la hemoglobina glicosilada es de 3 meses. Entonces, así el paciente un día antes nos quiere hacer trampa y deje de comer carbohidratos, igual no se va a ver afectada la prueba porque la prueba refleja los últimos 3 meses. Y de la misma manera, pues como me indica la variabilidad de los últimos 3 meses, pues yo tengo una visión más exacta respecto a cómo se ha estado comportando la glucosa. Para diagnóstico, como les menciono, es útil, es la segunda en elección, pero para seguimiento es la number one, es la primera, porque me permite un seguimiento amplio de 3 meses, ¿ok? Detallitos importantes. La prueba se llama hemoglobina glicosilada. Entonces, todas aquellas personas que tengan problemas con la hemoglobina van a tener resultados alterados. O sea, esta prueba deja de ser confiable en esos pacientes. ¿Qué pacientes? Anemia. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cada vez que ustedes pidan una hemoglobina glicosilada,
están en la obligación de pedir también hemoglobina, ¿ok? Porque tienen que fijarse. Si este paciente está en anemia, pues va a haber una falsa elevación, o sea, el resultado de la hemoglobina glicosilada no va a ser confiable, por ende no va a ser útil, ¿ok? Entonces siempre pidan una hemoglobina para ver si es confiable o no esa hemoglobina glicosilada. Hay otras patologías, pero menos frecuentes, la anemia es más frecuente, la asplenia, la uremia, la hipertrigliceridemia severa o la hiperbilirrubinemia severa también podrían afectar. O el pacientes porque son alcohólicos crónicos. ¿Ok? Esa es la número 2. Vamos ahora con la número 3. Listo. Las otras dos opciones que la guía de la ADA contemplan para diagnóstico de diabetes sería la glicemia en ayunas, que es básicamente no consumir ningún alimento en las últimas 8 horas, incluyendo carbohidratos, y vamos, generalmente uno va en la mañana, se le toma la muestra, y si obtenemos menos de 100, pues excelente, y si no, hay alguna patología allí que vamos a esclarecer. Y en el caso de la glicemia al azar, la glicemia al azar solamente se va a contemplar como diagnóstico de diabetes de acuerdo a la última guía de la ADA, o sea, del 2025, cuando va asociada a síntomas de diabetes propiamente. O sea, si yo estoy caminando por la calle y me pinchan mi dedito y doy más de 200, no se constituye propiamente como diagnóstico de diabetes, ¿ok? O sea, no es tan al azar, sino es, si yo voy a consulta y tengo las clásicas P, ¿no es cierto? Poliuria, polifagia, polidipsia, o sea, ya hay algún elemento que alerte. O el oftalmólogo me está chequeando la vista porque digo, ya no veo bien. Y el oftalmólogo visualiza que puedo estar teniendo una retinopatía. Todavía no saben el origen porque tal vez yo no sabía que era diabética. Entonces ya tengo una complicación, ya tengo algún elemento que me está indicando que probablemente hay una diabetes. Y si sumado a eso me pinchan el dedito y me sale más de 200, solamente en esas consideraciones yo voy a determinar que es diabetes. O sea, solamente bajo ese marco. O sea, síntomas muy sugestivos, signos muy sugestivos asociados a una glicemia al azar. Pero la glicemia al azar por sí misma, sola, suelta, no tiene un peso diagnóstico como tal. A diferencia de la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, a diferencia de la hemoglobina glicosilada, o bueno, en última instancia, la glicemia en ayunas, ¿no? Que si me hacen y sale alterado, pues podría ser bastante sugestivo de diabetes. Ok. Muy bien, ahora les he hablado de las pruebas, ¿ok? De los tipos de pruebas que hay. Pero ahora les voy a hablar de la metodología, o sea, cómo es que se dosa esta glucosa, cómo es que yo cuantifico esta glucosa. Hay diferentes metodologías, formas. Vamos con la primera, que es la más conocida, que es el hemoglucotest. O sea, con un hemoglucotest yo puedo hacer prueba oral de tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? Le tomo ni bien se despierta el paciente, luego le doy su carga de 75 gramos y luego a las 2 horas de la carga le puedo tomar y obtengo el resultado. Entonces, por eso les estoy haciendo la diferencia. Una cosa son las mediciones y otra cosa es la metodología que utilizo para las mediciones. Entonces, esta es una forma conocida. Otra forma es la glucosa en suero, la que hacemos en los laboratorios. Entonces van, te toman sangre de la venita y obtienen la muestra. De ambas, la más confiable y la más estable es en suero, porque el hemoglucotest utiliza sangre capilar, la sangre que se encuentra en la región distal. Entonces la mala manipulación o el hecho de presionar muy fuerte el dedito, ordeñarlo muy fuerte, o que sea muy lábil, o que se mezcle con el alcohol que utilizamos para desinfectar la zona, pues afecta significativamente un hemoglucotest. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es válido. Las pruebas que les he mencionado hace un rato se pueden hacer con hemoglucotest, se pueden hacer con glucosa en suero, pero el hemoglucotest es más lábil, por eso es que no se prefiere para el diagnóstico. Si yo quiero diagnosticar, mejor le mando al paciente que le hagan glucosa en suero y a partir del suero pues que hagan la hemoglobina glicosilada, que hagan el tema de
la prueba oral a la tolerancia a la glucosa o la glicemia en ayunas, ¿no? Para seguimiento, sí podría servirnos el hemoglucotest. Porque con el diagnóstico, yo tengo un antes y un después. Era un paciente que no se consideraba diabético y ahora lo es. Por eso es sumamente importante aquí el tema de la sensibilidad y el cuidado de las pruebas, por eso prefiero el suero. Pero cuando mi paciente ya está diagnosticado, entonces esos detalles, esa variabilidad en números pequeños no va a ser tan impactante y por esa razón el hemoglucotest es una opción más para seguimiento. Ahora, resulta que, sobre todo en Estados Unidos, pero acá también han llegado, solo que todavía no estamos en la fiebre. En Estados Unidos ahorita están en plena fiebre del uso del sistema de monitorización continua, ¿ok? Todos aquellos pacientes diabéticos, en Estados Unidos los diabéticos tipo 1 y gran parte de los diabéticos tipo 2, ustedes los van a ver con un botoncito acá, como una tapita. ¿Listo? Esa tapita es un sistema de monitorización continua. ¿Qué es lo que hace? Miren, tiene como una agujita delgadita que parece una coma. Y esta agujita delgadita, donde llega no es al vaso, o sea, acá está la sangre, sino al líquido intersticial. Entonces, en teoría, si recuerdan fisiología, la distribución de los espacios, ¿verdad? El líquido intersticial contiene casi los mismos elementos e iones que el líquido intravascular. La única diferencia o la principal son las proteínas. El intravascular contiene el grueso de las proteínas y el intersticial tiene poquita proteína, pero por lo demás es semejante. Entonces, bajo ese criterio es que crearon este sistema y dijeron, la misma glucosa que está en la sangre también está en el líquido intersticial, en la misma cantidad, en el mismo nivel. ¿Qué es lo fabuloso de esto o lo interesante de esto? Es que como está adherida a la piel y se encuentra esta agujita introducida en el líquido intersticial, entonces puede estar dosando la glucosa de forma permanente. Y todos aquellos pacientes que son insulino dependientes principalmente, que requieren estarse pinchando continuamente para ver su dosificación de insulina, pues ya no tendrían que hacerlo. Se evitarían un montón de pinchazos porque ya esta agujita que está aquí va a ir censando. Y lo que censa esta agujita va a reportarlo. Miren, esta página de reporte es una página de reporte estandarizada en su smartphone, en su tablet, en su computadora, y el reporte es, si se dan cuenta, hasta por minutos. Entonces, el reporte establece una escala. Más o menos el 70% de las mediciones en un día deberían de mantenerse entre estos valores. No se nota muy bien acá, pero es en esta franja verde, ¿ok? El 30% restante es aceptable que se encuentre por encima o por debajo. Por debajo, idealmente es que sea menos del 5%. Por encima acepta algunos picos de glicemia. Entonces, de no ser así, si es que menos del 70% se encuentran en esta franja, o sea, hay más valores que están infringiendo esto, pues inmediatamente les manda una alarma y ellos acuden al médico para que les haga un ajuste de la dosificación de sus insulinas. Entonces, ayuda muchísimo porque nosotros podemos ver de primera mano en qué horario se dispara más, o ellos pueden determinar qué alimentos o qué circunstancias, situaciones están haciendo que se desregule para que puedan tener mejor cuidado. Actualmente, la guía de la ADA del 2025 solo ha mencionado al sistema de monitorización continua, pero no lo ha regulado, o sea, no lo ha establecido ni como parte del diagnóstico ni como parte de lo que es seguimiento. Solo ha dicho que existe como una metodología de medición. Asumo que para la próxima ADA ya lo consideren, porque actualmente es lo que más se está utilizando, sobre todo los que son absolutamente insulino dependientes. Entonces, es algo que recién están haciendo, pero me parece que se va a quedar porque hasta ahora está teniendo muy buenos resultados en cuanto a lo que es manejo. Así que ya lo van mapeando. Probablemente cuando ya salgan ustedes de médicos, acá la fiebre comienza y todos sus pacientitos van a andar con su botón. Muy bien. Otra prueba que podemos solicitar es la prueba de los anticuerpos antislotes.
Pero esta prueba no es una prueba de rutina pensando en una diabetes mellitus tipo 2, sino es una prueba para la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es aquella mediada por anticuerpos, o sea, los anticuerpos surgen y empiezan a destruir los islotes de Langerhans. Entonces, estos anticuerpos están en el 90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. ¿Y quiénes son? El principal es el GAP, ¿ok? Pero también pueden haber otros anticuerpos involucrados, como el IA2 y el SINT8. Pero de todos, el que está presente en el mayor porcentaje de casos es el GAP, la descarboxilasa del ácido glutámico. Eso lo vamos a considerar si yo pienso que mi paciente tiene diabetes tipo 1 o salta la probabilidad. Más pensando en personas jóvenes, ¿no?, que debutan con diabetes. Muy bien. Y ahora sí, entonces ya hemos conocido los exámenes principales, ahora vamos a ver su aplicación clínica. ¿En qué casos los vamos a emplear? Vamos a comenzar hablando del tamizaje, o sea, antes de mencionar enfermedades como tal, ¿a quiénes yo les voy a aplicar estas pruebas? Punto número 1, nuestro corte va a ser a los 35 años, ¿ok? Todas aquellas personas mayores de 35 años, o sea, de 35 en adelante, se les tiene que hacer sí o sí tamizaje con perfil glicémico. O sea, ustedes escojan si quieren con hemoglobina glicosilada, si quieren con prueba oral de tolerancia a la glucosa. Lo importante es hacerles el tamizaje. Si sale bien, pues ya no se les vuelve a hacer hasta 3 años después, ya cada 3 años y todo sale bien. Si sale algo alterado, podría ser anual en el caso de la prediabetes, y en el caso de la diabetes, pues definitivamente ya de acuerdo a la monitorización por el tratamiento. En cuanto a los menores de 35 años, pues hay que considerar algunos detalles. Si es que mi paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 25 y además, sumado a ese IMC mayor a 25, presenta alguno de estos factores de riesgo, pues se tendría que hacer sí o sí una prueba de tamizaje. ¿Por qué les digo estos y no les menciono uno por uno? ¿Saben por qué? Tenemos una ventaja de aprendizaje y una desventaja étnica. La ventaja de aprendizaje es que somos latinos. Entonces, el hecho de ser latinos hace que automáticamente, con que tengamos más de 25 de IMC, tengamos que tener el tamizaje, sí o sí. Entonces ya no sería necesario aprender nada más, porque somos latinos, ya está, es suficiente con eso, ¿ok? Entonces, estamos en el grupo de riesgo. En realidad casi todo el mundo, me sorprende que no estén los norteamericanos porque tienen una tasa de obesidad pero desmesurada, sin embargo no lo están, será por algo. Nosotros estamos en este grupo, así que, bueno, ¿no? Menores de 35 años con IMC más de 25, sí o sí hay que tamizar, sí o sí. ¿Ok? Entonces casi todos estamos en el saco del tamizaje glicémico. Muy bien. Ahora, me tamizaron, me hicieron las pruebas y algo salió alterado. Salió elevado, tal vez la hemoglobina glicosilada, tal vez la prueba de tolerancia a la glucosa o todo. Entonces, frente a esto, existe la probabilidad de estar categorizado en alguno de los grupos de la diabetes. ¿Qué tipos de diabetes tenemos? La tipo 1, que es mediada por los anticuerpos, es la autoinmune. La tipo 2, que es la más importante, la que concentra la mayor prevalencia, pues causada por un tema inicial de resistencia a la insulina, que luego se transforma en un déficit de insulina, usualmente pues por exceso en la ingesta de carbohidratos asociado a otros elementos, ¿no?, como la obesidad y demás. En tercer lugar, tenemos la diabetes de causas específicas. Algunas personas, algunos doctores, les he escuchado mucho mencionarla como diabetes tipo 3, pero en realidad en la guía de la ADA no la conocen como tipo 3, la conocen como causas específicas. No sé si en alguna guía, en algún libro la conocerán como tipo 3, pero en la ADA es causas específicas. Y dentro de causas específicas, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, una pancreatitis. O sea, tú eres un deportista, eres una persona sana, diabetes tipo 2 descartada.
no tienes anticuerpos, tu sistema inmune está intacto, está bien, tipo 1 descartado. Pero mala suerte, haces pancreatitis. Y la amilasa, la lipasa destruyen tu páncreas y por ende destruyen tus islotes de Langerhans. Entonces, ¿qué tipo de diabetes serías? La 3. Bueno, no causas específicas. ¿Por qué? Porque es una causa por páncreas exocrino, o sea, daño al páncreas exocrino. También lo mismo en el caso de una fibrosis quística o inducido por drogas, o sea, como efecto adverso de medicamentos del VIH o los corticoides propiamente. ¿Listo? Entonces, esos pacientes con esas causas en particular, pues entran aquí. Y el cuarto tipo vendría a ser la diabetes gestacional. La diabetes gestacional también tiene sus criterios diagnósticos. No los vamos a mencionar al detalle ahora porque tenemos en esta fase, me parece, sí, en esta fase, tenemos el tema de embarazo, donde vamos a abordar todas las pruebas gestacionales en torno al laboratorio y entre ellas la de diabetes gestacional. Entonces solamente lo nombramos en general, ¿ok? Muy bien. Por ende, en quien nos vamos a concentrar pues es en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene mayor prevalencia, mayor peso en salud pública y epidemiológico y por ende es vital que nosotros sepamos reconocerla a kilómetros. Y por eso es vital que aprendamos los valores de la diabetes tipo 2. Como les mencionaba, para el examen nosotros les vamos a poner la mayor cantidad de los valores normales en relación a los estudios que hemos hablado, salvo los que pues son de suma importancia, que sí los tienen que saber. Dentro de los que son de suma importancia, que sí los tienen que saber, están los valores de prediabetes y diabetes de acuerdo a cada prueba. ¿Por qué? Número 1, porque van a tener un menú de posibilidades para diagnosticar a mi paciente diabético y tienen que saber identificar dónde están los puntos de corte. Punto número 2, porque les encanta preguntar en los exámenes, en el ENAM, en la residencia y demás, los valores de la diabetes, así que hay que saberlos. Y punto número 3, pues a veces hay algunos laboratorios que todavía están desactualizados y ponen puntos que no son. Entonces los puntos de corte de los laboratorios, sobre todo los desactualizados, omítanlos, tiene mucho más peso esto porque viene de la ADA, ¿ok? Que es la sociedad principal reguladora de lo que es diabetes a nivel mundial. Listo, entonces, ¿cómo son los puntos de corte? Glicemia en ayunas. Si es que yo tengo una prueba entre 100 y 125, se considera prediabetes. De 126 en adelante ya es diabetes. Punto número 2. Prueba oral de tolerancia a la glucosa. De 140 a 200 es prediabetes. Y más de 200, pues es diabetes propiamente. Punto número 3. Hemoglobina glicosilada. De 5.7 a 6.4, prediabetes. Y 6.5 a más, diabetes. Y por último, lo que les mencionaba, glicemia al azar se considera diabetes, no hay para prediabetes en glicemia al azar, se considera diabetes si es que obtengo un resultado mayor a 200, siempre y cuando esté asociado a signos o síntomas que me inducen a pensar que es una diabetes. Por sí misma no tiene ningún valor, ¿ok? Pero si va asociado a alguna sintomatología fuertemente asociada con la diabetes, sí me sirve de diagnóstico. Ahora, ¿basta con que un resultado salga alterado para decir que el paciente tiene diabetes? No. Lo que la guía nos dice es que al menos necesito 2 pruebas alteradas. Entonces acá tengo 2 escenarios, miren. Uno es que yo le pido todas las pruebas a mi paciente. O sea, a ese paciente yo le pido glicemia en ayunas, tolerancia, hemoglobina glicosilada. Bueno, esta no tiene importancia. Estas 3. Si me salen alteradas 2 de esas, entonces ya se consideraría diagnóstico de diabetes y se acabó. O en otro escenario es que yo le pido una sola prueba, digamos esta, ¿no? Considero que esta es la más importante, el paciente tiene tiempo y accesibilidad, se le toma esta prueba. Si esta prueba sale alterada, entonces yo tengo que repetir para que haya una segunda confirmación y de esta manera determinar que es diabetes y ya está. ¿Ok? Entonces tienen que haber 2 resultados para que me confirme. Ahora, ¿qué pasa si me sale esta en prediabetes y esta en diabetes? Entonces hay esa discordancia, uno positivo, otro negativo, pues necesito una tercera o generalmente repito la que salió alterada. Repito la que salió alterada y si vuelve a salir alterada es diabetes y punto final. ¿Ok?
Entonces, aquí está el orden que les dije. Elección para el diagnóstico, la primerísima, tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada es la segunda opción, y ya, bueno, en ayunas es lo menos recomendable. Muy bien. Solamente de acá quiero destacar esto una vez más, que lo que es glicemia al azar, en inglés es random plasma glucose, solamente se considera diagnóstico si es que está asociado a síntomas de hiperglicemia. Si es que no, no se considera diagnóstico. Muy bien, ahora vamos con la segunda diabetes en importancia, que es la diabetes tipo 1. Si yo considero o sospecho que mi paciente tiene diabetes tipo 1, de arranque la guía me dice que hay que pedir la prueba principal. ¿Cuál sería la prueba principal de una diabetes tipo 1? ¿Quién la está causando? Anticuerpos. Entonces, ¿qué tendría que pedir? Anticuerpos. De arranque. Si tú consideras que ese paciente podría tener diabetes tipo 1, hay que pedir de frente anticuerpos. Si los anticuerpos salen positivos, es diabetes tipo 1. Ya está, listo. No hay nada más que buscar confirmar. Hay que iniciar el tratamiento, va a ser dependiente de insulina y demás, pero es una diabetes tipo 1. Si es que los anticuerpos no salen positivos, todavía pueden ser otros tipos de diabetes, o tal vez puede ser una diabetes tipo 1 mediada por otros anticuerpos, no los frecuentes, sino tal vez unos más raros. Entonces, frente a esto, pues seguimos el algoritmo, vemos la edad, ¿ok? Entonces, antes no es necesario, no es relevante considerar la edad, recién a partir de que los anticuerpos salgan negativos, nos fijamos en la edad. Si es que es menor de 35 años, es bastante inductivo probable de que sea tipo 1, tal vez mediado por otros anticuerpos. Sin embargo, tenemos que descartar causas monogénicas. ¿A qué se refiere con causas monogénicas? Causas hereditarias. O sea, ¿qué tal si es que la familia de este paciente pues tienen, cuando uno crece, atresia? Tienen atresia a nivel del páncreas endocrino. Entonces eso no está considerado ni en diabetes tipo 1 ni en diabetes tipo 2, es un tema genético, una malformación, ¿no? Así nació, así le tocó a su familia, su tinca. Entonces a eso nos referimos con diabetes monogénica. O sea, si es que no he encontrado anticuerpos y es menor de 35 años, tal vez es un problema genético. Entonces para eso pues sí vamos a tener que echarnos a buscar, tal vez solicitar interconsulta al genetista para que hagan una indagación más profunda. Ahora, ¿cómo podríamos buscar de alguna manera si es que es monogénico o no, sin apelar a lo genético todavía? Hay una opción secundaria que es la prueba del péptido C. La prueba del péptido C, ¿qué es el péptido C? Miren, aquí está el dibujito. Cuando yo formo insulina en mi páncreas, primero se llama proinsulina. Y cuando ya la proinsulina se rompe para trabajar como insulina, deja una colita, un remanente. Ese remanente es el péptido C. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si es que el páncreas, por algún problema genético, el páncreas endocrino, los islotes, no se formaron, hay atresia, pues no va a haber formación de proinsulina. Y por ende, no va a haber péptido C, ¿verdad? Entonces, por eso se hace la prueba del péptido C. Si el péptido C sale por debajo de 200, entonces significa que no estamos formando proinsulina y es una diabetes tipo 1. Si el péptido C sale por encima de 200, tal vez es alguna alteración genética. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, cuando son mayores de 35 años, la probabilidad apunta con más fuerza a que sea una diabetes tipo 2. Con más fuerza que sea una tipo 2. Mientras que en lo que son menores de 35 años, mayor peso a que sea una diabetes tipo 1. Listo. Vamos ahora con el seguimiento. El seguimiento de la diabetes tipo 2 va a ser, como les mencionaba, con hemoglobina glicosilada. Y el objetivo de la hemoglobina glicosilada en promedio es de 100. ¿Ok? El objetivo es que nuestros pacientes en tratamiento tengan una hemoglobina glicosilada menor a 100.
Si no lo logran, tenemos que empujar y ver la manera, apoyados de dieta, ejercicios, medicación, constancia, pero se ha demostrado que si tiene menos de 7% es porque ese paciente en promedio está manejando glucosas alrededor de 154 a lo largo de su día. Entonces, no es baja la cantidad, pero es una cantidad aceptable que no supere el Intel renal, en primer lugar. En segundo lugar, que se ha asociado que hay menos tasa de complicaciones a nivel ocular y renal cuando estamos cercano a este valor. Mayor este valor, sí se disparan las complicaciones, sobre todo las complicaciones de neuropatía, de retinopatía. Por eso es que se escogió el 7%. Sin embargo, este 7% es un estimado. ¿Por qué? Si mi paciente con diabetes es una persona joven, se aconseja o se recomienda que no sea 7% el punto de corte o el punto de una glucosa adecuada, sino 6.5 o menos. O sea, si es una persona joven a la que yo le puedo exigir, a la que puede hacer ejercicio, a la que puede cambiar su dieta, pues la meta va a ser menos de 6.5. Si no, en adultos, pues hasta 7 es aceptable por el tema de las complicaciones. Ahora, si son pacientes que ya están postrados, pacientes que tienen otras comorbilidades, son mayores de 65, 70 años, entonces se reajusta también esta meta y se les permite tener menos de 7.5 o menos de 8, sobre todo en pacientes postrados, menos de 8%. ¿Ok? Muy bien, y para terminar con diabetes tipo 2, hay que hablar sobre sus presentaciones hiperglicémicas, o sea, las complicaciones agudas, cómo es que pueden acudir a emergencia y es necesario también identificar las pruebas que les pedimos. Les estoy hablando de la cetoacidosis diabética y de la ¿cómo es? El estado hiperosmolar, ¿ok? Han habido variaciones por parte de la ADA del 2025 en cuanto a considerar cuándo es cetoacidosis diabética y cuándo es estado hiperosmolar. Detalles pequeñitos, pero vamos a ver. Miren, cetoacidosis diabética, como su nombre lo dice, su nombre delata todo el espectro. Ceto es que van a haber cuerpos cetónicos, exactamente. Entonces va a haber cetosis y esto va a ser a través de que se reporten 2 o más cruces en el examen de orina. ¿Se acuerdan de la tira reactiva de orina? Es sumamente importante para estos pacientes, o sea, paciente que viene con una glucosa elevadísima, glucosa superior a 200, una glucosa significativamente elevada. Entonces, y yo le pido una prueba de orina y me marca 2 cruces o más, entonces estamos considerando que está en una cetoacidosis. Y sumado a ello, pues me voy a fijar en el pH del AGA, y en el pH del AGA, pues para cerrar el tema de acidosis, tiene que estar por debajo de 7.3. ¿Listo? Entonces, esa es la combinación ganadora. Ceto por 2 cruces o más en la tira reactiva de orina. Acidosis por un pH de 7.3 o menos. Y esto, obviamente, esta suma asociada a una hiperglicemia. Porque si la glucosa no está alta, no estamos en una cetoacidosis, ¿verdad? Lo básico es que hay hiperglicemia. Listo. Eso es en cuanto a la cetoacidosis. Vamos con el estado hiperosmolar. En cuanto al estado hiperosmolar, también tiene que haber hiperglicemia, pero la hiperglicemia rondando los 600 a más. Y sumado a esto, estado hiperosmolar, o sea que la osmolaridad plasmática esté elevada. Y ahora les pregunto, ¿cuánto es lo normal de la osmolaridad plasmática? 285 a 295 hasta 300 se puede aceptar. Y eso la guía lo contempla así. Miren, más de 300 ya lo constituye como hiperosmolar. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Hay diferentes formas. Los gases arteriales, dependiendo de la máquina que tengas, pero las máquinas que hay en los hospitales sí tienen la capacidad de calcular la osmolaridad. Entonces, si ustedes se fijan en los gases arteriales en el informe, ahí debe aparecer la osmolaridad. De no ser así,
pues necesitas nada más el sodio y la glucosa. Y multiplicas 2 veces el sodio, le sumas la glucosa, algunos lo dividen entre 18, pero hay la fórmula resumida que es esta, la que usualmente se emplea a nivel de emergencia, ¿no? Porque esto es para actuar rápido. Entonces simplemente multiplicas 2 veces el sodio más la glucosa en milimoles y ya obtienes tu resultado. Muy bien. Y obviamente que no haya cetonas, porque si hay cetonas no estamos en un estado hiperosmolar plenamente, sino también estamos en combinación con cetoacidosis. ¿Ok? Y obviamente ausencia de acidosis, ¿no es cierto? Listo. Hasta aquí, en algún momento hemos mencionado el anion gap. Esa es la diferencia con el ADA anterior. ¿Listo? El ADA actual ya no considera el anion gap como ningún criterio para cetoacidosis ni para estado hiperosmolar. Entonces, no pierdan el tiempo buscando ni calculando anion gap porque no representa ya nada relevante para el diagnóstico de esto. ¿Ok? Lo importante es ahora centrarnos en ver cetonas, glucosa y acidosis. Y en el caso de osmolar, osmolaridad. Calculada u obtenida de acuerdo a la máquina con la que contemos. Entonces, para resumir es este cuadrito, ¿ven? Bueno, acá en el GAP ya saben los terrones, ya no existe. ¿Ok? Pero, cetoacidosis sí. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, en los estados hiperosmolares algunas cosas sí llegan con acidosis? Ya, justo a eso quiero llegar con este cuadrito. Miren, en el caso, excelente, Blanco. Entonces, miren, en este caso está clarísimo, acidosis, cetonemia, cetonuria, hiperglicemia. Y acá, hiperglicemia, alta osmolaridad y bueno, asociada a deshidratación y demás. Pero la tercera parte de las hiperglicemias, de estas crisis hiperglicémicas, se presentan con la combinación de los dos, o sea, acá. ¿Ok? O sea, del 100% de pacientes que tú atiendas con estas crisis hiperglicémicas, el 33% va a venir con mixta. Entonces, frente a esto hay que saber identificar porque el manejo pues también va a ser mixto. Es necesario que ustedes sepan diagnosticar con claridad porque el siguiente paso es ver el manejo. Si tú diagnosticas cetoacidosis, el manejo, el algoritmo de manejo es uno. Si tú diagnosticas estado hiperosmolar, el algoritmo de manejo es otro. Pero si tú encuentras ambos combinados, hay un algoritmo de manejo mixto. Entonces, por eso es importante pedirlo y saber identificar. ¿Ok? Lo más llamativo, entonces, si se encuentran acidosis y cetosis, estamos hablando de una cetoacidosis diabética. Si se encuentran hiperosmolaridad, estamos hablando de un estado hiperosmolar. Y si encuentran los tres mezclados, pues estamos en el 33% y es un algoritmo de manejo especial. Muy bien, tiroides. Tiroides es más sencillo. Entonces, cuando hablamos de tiroides, lo que vamos a saltar de frente es a su funcionalidad, ¿verdad? El problema de la tiroides está principalmente cuando deja de funcionar o cuando funciona excesivamente, o sea, en el hipotiroidismo o en el hipertiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo va a requerir para su diagnóstico de la misma manera un perfil tiroideo. Para poder obtener o entender cómo se identifica el perfil tiroideo, hay muchas maneras, pero primero les quiero explicar más o menos cómo va el tema de la fisiopatología. Vamos a dibujar. Ahí. Miren, acá creo que me van a ver. Acordémonos del eje tiroideo, ¿no es cierto? Acá tenemos la tiroides. Ya está la tiroides. ¿Quién le manda a la tiroides? La hipófisis, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar aquí a la hipófisis. La hipófisis le manda a la tiroides a través de qué hormona. TSH. TSH y la hipófisis pues responde, perdón, la tiroides responde liberando T4 y T3, ¿no es cierto?
la hipófisis, ¿quién le manda? El hipotálamo. Entonces el hipotálamo. ¿A través de qué hormona? TRH. Vamos a centrarnos primero en lo hipofuncionante, ¿ok? Imagínense, veamos acá, que la tiroides se pone o pasa a un estado de sordera inicial, ¿ok? Sí escucha a la TSH, pero le cuesta. Entonces, la hipófisis le dice, hay que liberar hormonas, y le manda la TSH. Y la tiroides dice, ¿qué? Entonces, le vuelve a decir, hay que liberar hormonas. Y la tiroides dice, ¿qué? Otra vez, hay que liberar hormonas. Y recién en el tercer llamado, la tiroides dice, ¡ah! Y libera hormonas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el primer pasito de la falla tiroidea es una tiroides que sí responde, pero con dificultad, se demora en responder. Y esta dificultad hace que la hipófisis le ponga más hincapié, libere más TSH para que le haga caso a la tiroides. Eso se conoce como hipotiroidismo subclínico. En el hipotiroidismo subclínico la TSH está elevada, porque la hipófisis tiene que gritar, hay que liberar hormonas. Al final, la tiroides hace caso, la T4 y la T3 están en valores normales, pero la TSH ya se eleva porque le cuesta un poco más que le haga caso. Y acá, veamos, miren, hipotiroidismo subclínico, la TSH se eleva, pero T4 libre y T3 libre están normales. Eso es porque funciona con lentitud, pero funciona. Ahora vamos con una tiroides que ya no funciona, ya no oye a nadie. Entonces, una tiroides que ya no funciona es, la hipófisis le va a decir, hay que liberar hormonas a través de la TSH, no le hace caso. Le vuelve a decir, no le hace caso. Le vuelve a repetir, no le hace caso y nunca más le hará caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Una TSH elevada, pero como acá ya la tiroides ya no hace caso, ¿cómo van a estar las hormonas tiroideas? Disminuidas. Eso ya es un hipotiroidismo primario, porque el problema ya se instaló aquí, en la tiroides. ¿Listo? Vamos a ver. Hipotiroidismo primario, la TSH está elevada, pero la T4 y la T3 ya están disminuidas porque la tiroides ya no hace caso. ¿Qué pasa si mi tiroides sí escucha? Mi tiroides sí está bien. Está bien. Pero el problema está más arriba. ¿Qué pasa si mi hipófisis es la que no escucha? Entonces, viene desde acá la orden, ¿no es cierto? El hipotálamo le dice a la hipófisis, hay que liberar hormonas tiroideas. Pero como la hipófisis no escucha, ¿va a liberar TSH? No. Disminuido. Y si no se libera TSH, ¿la tiroides va a escuchar que hay que liberar hormonas tiroideas? Tampoco. Entonces, en un hipotiroidismo secundario, donde el problema es a nivel de la hipófisis, la segunda en esta vía, pues todo está disminuido. TSH, T4 y T3. ¿Ok? Entonces tenemos acá hipotiroidismo secundario, está disminuido TSH, T4 y T3. Y bueno, no está de más mencionarles que podría existir hasta un hipotiroidismo terciario. El hipotiroidismo terciario, ¿dónde va a estar el problema? Muy bien, desde el hipotálamo, desde acá. Entonces, obviamente, si el hipotálamo no libera TRH para que la hipófisis se prenda, y la hipófisis por esa razón no va a liberar TSH para que mi tiroides se prenda, entonces todo va a estar disminuido. Desde la TRH va a estar disminuido TRH, TSH, T3 y T4, que es mucho más raro, por supuesto, pero es posible. Lo mismo pasa con el hipertiroidismo, pero al revés. En el caso del hipertiroidismo también puede ser de forma subclínica, primaria, secundaria y terciaria. En el caso del hipertiroidismo
no es que sea sordo a la TSH, sino es sordo al feedback de las hormonas. O sea, las hormonas le dicen, tenemos demasiado para, y no escucha. Y sigue produciendo, mandando, y se siguen elevando las hormonas. De primera instancia, de segunda y de tercera. ¿Ok? Listo. Ahora, en cuanto a lo clínico, el diagnóstico. El hipotiroidismo primario es una patología bastante frecuente. Las guías establecen que para que tú diagnostiques hipotiroidismo, basta con que tú solicites TSH. O sea, si tú solicitas TSH y sale normal, entonces ya está descartado todo tema de hipotiroidismo, hipertiroidismo. Hipotiroidismo principalmente. Si es que la TSH sale elevada, entonces recién estás en la obligación de pedir hormonas tiroideas, T4 y T3. Y de acuerdo a eso ves, pues si la T4 y la T3 están normales, pues estamos frente a un hipotiroidismo subclínico por la TSH alta y T4 y T3 normales. Pero si es que salen disminuidos, pues estamos frente a un hipotiroidismo primario por la TSH elevada y la T3 y T4 disminuidas. Y así sucesivamente. Esto les digo en teoría. ¿Por qué? En la práctica, la mayoría pide el perfil de arranque. O sea, si es que están dudando, si están frente a un hipotiroidismo, se pide el perfil tiroideo de arranque. ¿Saben por qué? Porque es económico, porque normalmente los laboratorios tienen el kit completo del perfil, porque es más, en los mismos hospitales el pedido del perfil tiroideo está como tal perfil, no está dividido. Entonces, una cosa es la teoría en este sentido y otra cosa es la práctica. No te quita nada, no te afecta negativamente pedir el perfil completo para hipotiroidismo. Aunque la guía dice con que basta que pidas TSH y después con eso recién pedir T4 T3, no pasa nada si pides el perfil entero de arranque. ¿Ok? Eso es lo único tal vez que podrían encontrar incongruencia. Y en el caso de hipertiroidismo, ahí sí la guía te dice que tienes que pedir de arranque el perfil completo. Porque en hipertiroidismo es bastante frecuente, mucho más frecuente, el hipertiroidismo subclínico. O sea, que puede haber alteración de las TSH y las hormonas estar normales, o al revés, que las hormonas estén altas y la TSH todavía no esté del todo afectada. Entonces, en el hipertiroidismo sí pueden haber incongruencias, por eso se necesita el perfil completo. Pero no pasa nada si en el hipotiroidismo lo pides completo, da igual. Ahora, en cuanto a las causas, ¿por qué yo puedo tener hipotiroidismo? ¿Por qué yo puedo tener hipertiroidismo? Pues la causa número 1 del hipotiroidismo primario es la enfermedad de Hashimoto, que es autoinmune. La guía me dice que no es necesario que la busques. O sea, tú ya diagnosticaste que tu paciente tiene hipotiroidismo primario, las guías me dicen, asume que es Hashimoto y que siga con su vida y ya se acabó. O sea, no estás en la obligación de solicitar anticuerpos para corroborar que sea Hashimoto o no. La guía me dice que basta porque al final el tratamiento va a ser la levotiroxina. No va a haber ninguna variación en su terapéutica ni en su vida por saber si es o no es Hashimoto. Pero de todos modos les menciono que para el diagnóstico de Hashimoto pues se puede solicitar antitiroglobulina o anti-TPO. Les digo o porque no es necesario que pidan las dos. Con que una te salga positiva, ya está hecho el diagnóstico, no tendrías por qué pedir la otra. Normalmente la que más se pide es la anti-TPO porque está presente casi en el 100% de los casos de Hashimoto. Hay una pequeñísima cantidad de casos de Hashimoto que no es anti-TPO, que sí sería antitiroglobulina. Pero la mayoría está anti-TPO. O sea, basta con que pidas anti-TPO para la curiosidad, porque en realidad no es necesario, vital, determinarlo por anticuerpos. Cosa que no ocurre en Graves. En el hipertiroidismo primario, la causa número 1 de hipertiroidismo primario es por Graves base.
¿ok? En Graves, así como les mencionaba que tenemos que pedir el perfil tiroideo completo, aquí sí estamos en la obligación de pedir anticuerpos. ¿Por qué? Porque si no es Graves, si no es de origen de Graves, puede ser un nódulo, puede ser un cáncer, puede ser un fármaco. Y acuérdense que las tirotoxicosis son mortales, altamente mortales. Entonces aquí sí estamos en la obligación de identificar lo más pronto posible. Inclusive te dice la guía, si no tienes acceso rápido al laboratorio, gammagrafía. Gammagrafía. O sea, cuanto antes diagnostiques, mejor. O si no, pídelo todo, gammagrafía, laboratorio, todo. Tenemos que tener la certeza y el diagnóstico con precisión cuando es hipertiroidismo. ¿Y qué anticuerpo pido para... Aquí está, ¿qué anticuerpo pido para hipertiroidismo causado por Graves? Pues los anticuerpos contra el receptor de TSH. ¿Sí? Entonces, estos anticuerpos tampoco no están en el 100% de los Graves, pero también están rondando el 95%. Entonces, sí es relevante pedirlos para ubicar. Y si es que no sale positivo y aún así todo me indica que es un hipertiroidismo, gammagrafía. Y ya está. Por último, si yo quiero saber, por ejemplo, me retiran la tiroides y yo quiero saber si queda todavía, aunque sea un cachito de tejido de tiroides, por muy mínimo que sea, pues hay un marcador que me indica aún la presencia de tiroides, que es la tiroglobulina. ¿Qué les quiero decir con esto? Que mientras ustedes encuentren tiroglobulina en la sangre, es porque hay tiroides funcionante. Cuando ya no encuentren tiroglobulina, o sea, la tiroglobulina esté cero, es que no hay tiroides. Ya desapareció la tiroides. Puede servir como seguimiento para cirugías, para procedimientos, o puede ser un indicativo en el caso de los cánceres. Imagínense un cáncer de tejido tiroideo que se está expandiendo, pues la tiroglobulina se va a disparar, ¿verdad? Entonces, o como seguimiento de quimioterapia. Para eso me sirve la tiroglobulina. Está fuertemente asociada a la presencia o no de tiroides. Y la calcitonina, pues más está asociada propiamente a un carcinoma, que es el carcinoma medular. Más allá de eso, no. ¿Sí? Principalmente para carcinoma medular. No me sirve ni para hipotiroidismo ni para hipertiroidismo, no. Solamente específicamente para este cáncer. Muy bien, chicos, ya hemos terminado con endocrino. Ya no tenemos clases. Ya no tenemos clases. El siguiente lunes no hay clases. Justo por eso lo estamos haciendo este lunes, ¿ok? Porque recién las otras secciones van a tener esta clase en 10 días aproximadamente.